Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Vamos a dar inicio a la conferencia de esta noche. Antes de iniciar, y mientras el resto de participantes sigue conectándose desde la sala de espera virtual, importante compartir con ustedes estas indicaciones que nos van a permitir que la conferencia sea aún de mejor calidad. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será aún de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o consultas al speaker de la noche, mismas que serán respondidas finalizada la conferencia. A nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, les damos la bienvenida. El tema de hoy es prevención primaria y secundaria en cáncer de cérvix. La moderadora de esta noche es la doctora Tania Soria. La doctora Soria, médico especialista en oncología clínica por la Universidad Internacional del Ecuador, magíster en gerencia en salud para el desarrollo local, Ecuador, por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es jefe de servicio de oncología clínica del Hospital de Solca, Quito, y es la actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología. Doctora Soria, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Paoli. Muy buenas noches con todos. En realidad es tan interesante el tema de hoy y les doy la más cordial bienvenida para este webinar cuyo tema es prevención primaria y secundaria en cáncer de cérvix. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible. En el 2018, más de 72,000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer cérvico-uterino y casi 34,000 fallecieron por esta enfermedad en la región de las Américas. Las tasas de mortalidad son 3 veces más altas en América Latina y el Caribe, evidenciándose enormes desigualdades en la salud. En nuestro país ocupa el tercer lugar en incidencia y también constituye la tercera causa de muerte por cáncer en la mujer. Es importante recalcar que en agosto del 2020 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la estrategia para la eliminación del cáncer cérvico-uterino como un problema de salud pública. La estrategia global describe el siguiente umbral. Se habrá eliminado el cáncer cérvico-uterino como un problema de salud pública cuando todos los países alcancen una tasa de incidencia de menos de 4 casos por 100,000 habitantes. Esta estrategia global tiene 3 pilares principales: prevenir, detectar y tratar. Esto captura necesariamente un enfoque integral que incluye la prevención, la detección efectiva y el tratamiento de las lesiones precancerosas, el diagnóstico temprano del cáncer y los programas para hacer un tamizaje y un tratamiento adecuado. Para mí realmente es un honor la noche de hoy poder presentar a un directo amigo que es el doctor Edgar Rivera. El doctor Edgar Rivera es un médico especialista en ginecología y obstetricia. Su formación en patología del tracto genital inferior y colposcopia por la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia en Buenos Aires. Ha hecho el diplomado de endocrinología reproductiva en la Universidad de Alcalá de España y es médico tratante de ginecología y obstetricia en Cruz Medic Servicios Médicos S.A. Miembro de algunas sociedades científicas, presidente actual de la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía y docente del posgrado de ginecología y obstetricia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias por tu participación en la noche de hoy. Buenas noches. Permítame, vamos a compartir de una vez.
¿Estamos bien con la pantalla? Creo que está un poquito... Está perfecto, doctor. Continúe. Ya, perfecto. Muy bien. Buenas noches a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y de manera especial a la doctora Tania Soria, pues su presidenta. El tema que vamos a tratar, como ya lo comentó la doctora Soria, es prevención primaria y secundaria en cáncer de cervix. Sin embargo, quiero comentarles que la charla no tiene una estructura catedrática como tal. La charla tiene un mensaje de concientización para todos y cada uno de nosotros, como médicos, ginecólogos, oncólogos, a tomar en cuenta este tema tan importante como es el cáncer de cuello uterino. Un tema que por algún momento, por efectos de la pandemia, incluso comentábamos hace un momento con Tania, ha sido descuidado y cuyas estadísticas realmente son alarmantes. Dos eventos importantes motivan esta charla. En primer lugar, hace un par de días, el 8 de marzo, celebrábamos el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y pronto, en el 26 de marzo, pues, celebraremos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino. Una patología que, como les acabo de comentar, está enfermando y está matando a nuestras mujeres. En el primer tema, el Día de la Mujer, más allá del ramo de flores que solemos o acostumbramos regalar pues en este día, lo cierto es que lejos de tratarse de un día festivo, su origen se enmarca en un contexto histórico determinado por profundas desigualdades de género. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, de Estados Unidos, luego de que se declarara en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El dueño de la fábrica cerró las puertas y dejó morir a estas 129 mujeres, que lo que pedían era la jornada laboral de 10 horas, igualdad de derechos, igualdad de remuneración frente a los varones que desempeñaban el mismo tipo de trabajo y, por supuesto, mejores condiciones de trabajo. No era más que eso. Posteriormente, y en honor a esta situación, en 1910, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague, cuyo tema importante fue el sufragio universal para las mujeres, un personaje mocionó, Clara Zetkin, líder socialista, líder sindicalista, y se proclamó oficialmente a esta fecha, 8 de marzo, como el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Ya más cercano, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó ya oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Miren este contexto histórico que tiene este día. En el 2021, el tema del Día Internacional de la Mujer es la generación igualitaria. Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Y esto hace que se valore a las mujeres que se encuentran al frente de batalla contra el COVID-19, como trabajadoras del sector salud, como científicas, como médicas, como cuidadoras, y que según las estadísticas que ya tiene la OMS, ganan un 11% menos globalmente en comparación a sus homólogos masculinos. La desigualdad continúa. En este día, yo quiero hacer un homenaje, un reconocimiento y una solidaridad para la mujer ecuatoriana y particularmente para las bellas e inteligentes mujeres de nuestras sociedades, en especial aquellas que están también en el frente de batalla, trabajando y luchando en esta batalla tan importante que llevamos a cabo contra esta gran pandemia. Para todas ustedes, un feliz día. El segundo punto es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.
Y en esta parte se ha establecido este día con la finalidad de concientizar, de informar a las mujeres sobre la importancia de realizarse los controles ginecológicos, sobre la importancia de evitar enfermedades, sobre la importancia de evitar el cáncer de cuello uterino. Y en este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud afirmó hace pocos meses, textualmente, mediante intervenciones costo eficaces y basadas en pruebas científicas, en particular la vacunación de las niñas contra el virus del papiloma humano, la detección y el tratamiento de lesiones precancerosas y la mejora al acceso diagnóstico y el tratamiento de los cánceres invasivos, podemos, dice él, eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública y lograr que se convierta en una enfermedad del pasado. ¿Podremos lograrlo? Echemos un vistazo a algunos números que ya la doctora Soria nos adelantó un poco. A escala mundial, el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común entre las mujeres. La incidencia para el 2008 fue alrededor de 570,000 nuevos casos. Todos los países están afectados por esta patología. Sin embargo, la incidencia es mayor en los países de ingresos bajos y medios. Las tasas de incidencia van desde el 75 por 100,000 mujeres en países de mayor riesgo hasta menos del 10 por 100,000 mujeres en los países de riesgo más bajo, que son aquellos países de un nivel económico más alto. Miren qué disparidad económica o en relación con la economía de esta patología. También constituye la cuarta causa de mortalidad en mujeres. Y casi el 90% de estas 311,000 muertes que se produjeron en el mundo en el 2018 tuvieron lugar en países de ingresos medios y bajos. Fíjense ustedes, la mortalidad en relación con la economía. Además, la proporción de mujeres con cáncer cervicouterino que fallecen por esta causa en los países de ingresos bajos está alrededor del 60%, y en los países de ingresos altos no llega ni al 30%. La tasa cruda de mortalidad es de 8.2 por 100,000 a nivel mundial. Bueno, en Ecuador también, según las mismas estadísticas de la OMS, estamos ocupando el segundo lugar. Y en mortalidad, estamos ocupando el segundo lugar. La tasa cruda de mortalidad para Ecuador del cáncer de cuello uterino está en el 9.9, superior a la tasa mundial que les había comentado, 8.2. Es decir, que en nuestro país es un problema aún más importante. Las proyecciones que realiza la Organización Mundial de la Salud sobre la carga mundial de morbilidad y mortalidad para el 2030, si seguimos como estamos, alcanzarán alrededor de 700,000 casos por año y 400,000 muertes. Tomando en cuenta entonces un incremento de alrededor del 21% en la morbilidad y del 27% en la mortalidad. La gran mayoría de este aumento, por supuesto, tendrá lugar en los países de ingresos bajos y medios, en donde la falta de programas de detección organizados y efectivos, pues contribuye a tasas más altas de incidencia de cáncer de cuello uterino y por tanto también de mortalidad. ¿Por qué se produce el cáncer de cuello uterino? Todos sabemos que exclusivamente está producido por la infección por un tipo de virus del papiloma humano. No solo la infección, sino la persistencia de un tipo de virus de papiloma humano denominados de alto riesgo oncogénico. Se han clasificado al momento más de 100 subtipos de HPV, de los cuales alrededor de 40, sabemos, afectan a la región genital. Y como 14 subtipos son considerados de riesgo oncogénico. Un subgrupo especial, los virus 16 y 18, causan el 70% de los cánceres cervicouterinos en el mundo.
La patogenia del cáncer cervicouterino es la misma en todo el mundo. Las diferencias en la incidencia y mortalidad se deben principalmente a la falta relativa de servicios de calidad, de prevención, de detección y de tratamiento. El HPV puede producir también cánceres de ano, de vulva, de vagina, de pene y de cavidad orofaringea, cuya prevención pues se daría mediante las mismas estrategias de prevención que para el cáncer de cuello uterino. A pesar, esta es una población importante que debemos tomar en cuenta, las pacientes HIV positivas. Pese a los avances realizados en cuanto a la prolongación de la esperanza de vida asociados al acceso a la atención, el tratamiento del HIV en los países más afectados, el cáncer de cuello uterino sigue siendo el tipo de cáncer más común en esta población. Las pacientes HIV positivas presentan un riesgo varias veces mayor de infección y persistencia por el virus. Recuerden que la persistencia es la que produce cáncer. Y tienen 6 veces más probabilidad de desarrollar cáncer y una probabilidad más alta de desarrollarlo a edad más temprana. Para el cáncer de cuello uterino, en las mujeres que viven con HIV, no ha recibido ni la atención ni los recursos necesarios para la prevención y tratamiento. Es preciso entonces dar prioridad a servicios que integren estas dos patologías. Para llegar a las mujeres más vulnerables, expuestas a desarrollar cáncer de cuello uterino y contraer también infección por HIV, es necesario incrementar la detección y el tratamiento para las dos enfermedades, a fin de aumentar la eficiencia y lograr el máximo impacto en esta población especial. ¿Y cuál es entonces la realidad? Entre el 2006 y el 2017, más de 100 millones de mujeres adolescentes en el mundo recibieron al menos una dosis de vacuna para el HPV. Pero fíjense, el 95% de estas niñas que recibieron la vacuna fueron de países de ingresos altos. Para el 2019 una mejoría, aumentó las niñas vacunadas en los países de ingresos bajos, pero al 2020, menos del 25% de países de ingresos bajos han incluido a la vacuna contra el HPV en el calendario nacional de inmunización. Lo que sí lo han hecho el 85% de países de ingresos altos. Ahí las diferencias en la incidencia y mortalidad. ¿Qué pasa con el tamizaje? Cuando se examinan también los países por su nivel de ingreso, se da un desglose más o menos análogo. Los países de ingresos bajos tienen un programa nacional de detección de cáncer cervicouterino en alrededor del 35%. Los países, el 80% de los países de ingresos altos lo tienen incluido. Continúan las diferencias. Y continúan las diferencias si nosotros hablamos de que casi el 30%, si vemos esta estadística, de los países de ingresos bajos tienen disponibilidad de centros oncológicos de nivel 3, de centros de patología, cirugía oncológica, quimioterapia, radioterapia. Pero sí lo tienen alrededor del 90% de los países desarrollados, de países de niveles altos, económicamente hablando. Parece ser esta entonces una enfermedad de la pobreza. Ante esta situación tan calamitosa, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han adoptado una serie de decisiones para promover la salud pública. Entre ellas, se ha trabajado en el tema de inmunización, de tuberculosis, ceguera, seguridad, propiedad intelectual, comercio, envejecimiento saludable, preparación para la influenza, y se trató también el cáncer cervicouterino. Y en este tema tan importante, el cáncer cervicouterino, la Organización Mundial de la Salud establece que la disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino
se puede conseguir mediante las metas que ellos la denominaron 90-70-90. ¿Qué significa esto? Significa 90% de las niñas completamente vacunadas antes de los 15 años, 70% de cobertura de detección con una prueba de alto rendimiento, al menos una vez a los 35 y otra vez a los 45 años, y el 90% de las mujeres identificadas con enfermedad cervical en tratamiento. Tanto las pacientes con lesiones premalignas tratadas y las pacientes, el 90% de las pacientes con cáncer invasivo tratado. Entonces, el modelo que establecen ellos de impacto sanitario, si nosotros cumpliéramos las metas 90-70-90, se estableció en 78 países que ellos eligieron. Y si comenzamos viendo la tremenda disparidad que existe, tomando en cuenta que solo los que están en azul tienen menos del 4 por 100.000 de incidencia, como comentó la doctora Soria, eso es la meta a alcanzar. Si establecemos las metas 90-70-90, para el 2070, miren que esto no es para corto plazo, esto es para muy largo plazo, pero debemos dar el primer paso, debemos comenzar. Siendo así, para el 2070, miren la homogeneidad, la gran mayoría estaría menos del 4%, y para el 2100 recién se lograría eliminar el cáncer uterino, el cáncer cervicuterino, y que pues pase a la historia. De igual manera, en la incidencia y mortalidad, se establece que al alcanzar las metas 90-70 para el 2030, significaría que la mediana de las tasas de incidencia de cáncer cervicuterino disminuiría un 10%, un 70% y un 90% respectivamente para el 2030, el 2045 y el 2120. Va a llevar tiempo. En el modelo de mortalidad, también la cifra, fíjense aquí, la cifra acumulativa de muertes que se evitaría sería de alrededor de unos 2 millones para el 2040, 4.5 millones para el 2050 y 62 millones para el 2120. Son las muertes evitadas al aplicar la estrategia 90-70-90 mediante estos modelos de impacto sanitario. Entonces, visto así, tendríamos que dar un enfoque basado en el ciclo de vida de la mujer. Obviamente, en los primeros años comenzaremos con la prevención primaria, que ya la conocemos, pero que tal vez no la estamos aplicando. Esto entre los 9 a 15 años. Alrededor de los 30 años se inicia el tamizaje para la prevención secundaria, para la detección y, por supuesto, para el tratamiento de las lesiones. Hoy en día, pues el inicio del tamizaje, más bien los nuevos trabajos se enfocan hacia los 25 años de edad, cuando se debe iniciar el tamizaje con una prueba de HPV. Y posteriormente, obviamente, si lo diagnosticamos, tenemos que tratarla. Sería antiético diagnosticar a una paciente y no ofrecerle el tratamiento. Por tanto, los modelos de instituciones que tengan la posibilidad de realizar el tratamiento deben incrementarse a la par del tamizaje. Y por supuesto la prevención terciaria, miren cómo va avanzando la edad, en donde aplica para todas las mujeres según proceda, y se refiere al tratamiento ya del cáncer invasivo. Fíjense que el tratamiento de las lesiones premalignas está en la prevención secundaria. La prevención terciaria se refiere ya al cáncer invasivo. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, cuidados paliativos. Y bueno, ¿qué pasa entonces con estas estrategias? Hablemos primero de la vacuna. La prevención primaria mediante la vacunación resulta ser indefectiblemente la más eficaz. Existen firmes pruebas de que una elevada cobertura de vacunación contra el HPV lograría una protección que se denomina de rebaño, una protección de grupo. Es decir, aquellas personas no vacunadas también estarían protegidas o beneficiándose de aquellas personas que sí se han vacunado. Pero la vacuna por sí sola
no adquiere toda la eficacia. También es importante la información a las pacientes según la edad, información sobre salud sexual y reproductiva, información sobre prácticas sexuales más seguras, recomendar a nuestras pacientes, a nuestras niñas, adolescentes, el retraso del inicio de la vida sexual, la reducción del número de parejas sexuales como factores de protección, el uso de preservativo, incluso la circuncisión masculina cuando proceda, y por supuesto el abandono del cigarrillo si es que la paciente fuma. ¿Cuáles serían entonces las acciones estratégicas que nos permitirían alcanzar este 90% de cobertura en cuanto a la vacunación del HPV? Primero, garantizar suficientes vacunas contra el HPV a un precio asequible. Será preciso entonces hacer un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, a fin de superar las limitaciones en el suministro de vacunas. No podemos alcanzar la estrategia si no tenemos la vacuna. Por tanto, es importante las políticas de salud que se tomen a nivel nacional y la participación privada, con un control, por supuesto, en cuanto al costo, debido a que es importante que la mayoría de las mujeres tengan accesibilidad a la vacuna. La segunda estrategia es aumentar la calidad y la cobertura de la vacunación, con programas de inmunización, por ejemplo, en las escuelas, enfoques comunitarios, llegar a las líderes de la comunidad, hacia las zonas más vulnerables, hacia las mujeres más vulnerables. Mejorar la comunicación y la movilización social. Es decir, conocer las barreras sociales, culturales, costumbres, todo aquello que se oponga a la vacunación. Y desde ya tenemos que luchar contra los grupos antivacunas. Y tenemos que luchar contra las creencias de la gente, sobre todo en los sectores rurales. Por último, innovación para mejorar la eficiencia en la administración de vacunas. Los programas de salud tendrán que ser actualizados paulatinamente, periódicamente, para que establezcan siempre la mejor estrategia para la vacunación y protección. ¿Qué haremos entonces con la prevención secundaria? La detección mediante citología, el Papa Nicolau clásico, ha sido utilizado con bastante éxito para alcanzar objetivos cuando ha formado parte de programas nacionales con alta cobertura, en entornos en los cuales también se dispone de pruebas de seguimiento, pruebas de diagnóstico complementarias, colposcopía, patología y, por supuesto, el tratamiento de la enfermedad. Pero en los países de ingresos bajos y medios inclusive, los programas de detección mediante la citología, donde se han aplicado, han sido difíciles y no han alcanzado o han tenido una detección realmente baja. Con honrosas excepciones, por supuesto, no podemos generalizar. Chile, podríamos decir, es una excepción. La prevención secundaria, entonces, podría darse mediante el tamizaje con una prueba de HPV o un test de HPV de alto riesgo, que tiene máxima sensibilidad, mayor que la sensibilidad de la citología, un sólido valor predictivo negativo, lo que significa que una mujer que tiene un resultado negativo no necesitará ser tamizada en los siguientes 5 años. Esto hace que esta prueba de mayor costo, a la final, termine siendo más económica por el espacio entre uno y otro tamiz. Dar a las mujeres la posibilidad de realizar la toma por sí mismas, con la autotoma que da facilidad a esta prueba, puede significar mayor aceptabilidad y puede facilitar el acceso al tamizaje. La detección del cáncer de cuello uterino, como les había comentado ya, exigirá un aumento también proporcional en la capacidad del tratamiento de las lesiones detectadas. No podemos tamizar y detectar más mujeres y dejarles en espera de meses o años para poder tener acceso a su tratamiento. Debe estar a la par. ¿Y qué estrategias entonces deberíamos implementar para lograr este 70% de detección
y 90% de tratamiento de las lesiones premalignas. Primero, conocer las barreras de acceso a los servicios y crear un entorno favorable. Es crucial tener un conocimiento sólido de las barreras sociales, culturales, estructurales de la población que se oponen a la aceptación de los servicios. Segundo, integrar los servicios de detección y tratamiento en el conjunto de medidas de atención primaria, es decir, los servicios integrados en otros servicios ya existentes, salud sexual y reproductiva, a nivel escolar, etcétera. Este servicio dentro de otro que ya existe para dar mayor facilidad. Promover el enfoque de detectar y tratar. El ver y tratar está establecido para aquellas poblaciones de difícil acceso. Aquellas poblaciones en las que con suerte el médico le puede ver una primera vez a la mujer y seguro no le va a ver una segunda vez. Para este tipo de pacientes puede estar encaminado este enfoque de ver y tratar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que eso va a depender de la formación del profesional que lo realice. Y puede haber diferencias si no hay una estandarización. Lo que para uno puede pasar por alto y no ser importante, para otro colega puede tener demasiada importancia e incluso podríamos caer en el sobretratamiento. Si es posible tamizar y seguir un algoritmo de manejo, eso es la recomendación. Luego, asegurar un suministro apropiado de pruebas de detección. Sucede lo mismo que en las vacunas. Si no tenemos vacunas, no podemos vacunar. Si no tenemos prueba de detección, no podemos tamizar. Y claro, dispositivos de tratamiento de alta calidad. Nuevamente, el enfoque de la participación de la empresa pública y la empresa privada debe ser importante. Reforzar la capacidad de los laboratorios y los programas de garantía y calidad. Debemos confiar en nuestro tamizaje, debemos confiar en la prueba que estamos realizando. Y para eso es importante periódicamente realizar control de calidad. Y bueno, en la tercera parte de la estrategia 90-70-90 se habla ya del manejo del tratamiento del cáncer invasivo y los cuidados paliativos. Para salvar vidas y prevenir la discapacidad, es indispensable realizar a tiempo una evaluación, una derivación de las mujeres con cáncer de cuello uterino presuntivo o confirmado hacia sitios de mayor complejidad, hacia sitios donde puedan ser tratadas. De hecho, el tratamiento integral del cáncer cervicouterino invasivo requiere ya proveedores de salud bien equipados, debidamente calificados y con acceso a servicios quirúrgicos, radioterapia, quimioterapia, que al parecer en nuestro país no son suficientes. Y no solo en nuestro país, en todos aquellos países subdesarrollados o simplemente de ingresos medianos y bajos. Pero sobre todo, para llevar a cabo esta estrategia 90-70-90, se necesita que nosotros, como médicos, como miembros integrantes importantes y participantes en esta estrategia, cambiemos el chip. Y tomemos en cuenta nuestra gran responsabilidad ante la sociedad para ayudar a que estas metas se puedan cumplir. Si bien hablamos 2030, 2070, 2100, como les había dicho al inicio, hoy es el momento de comenzar y hoy es el momento de comenzar estableciendo nuestra propia responsabilidad. Por supuesto, vamos a necesitar de la participación política, de las políticas en salud, vamos a necesitar de decisiones en políticas de salud, pero no podemos evadir nuestro rol y nosotros debemos comenzar ya. Cambiemos el chip en el camino hacia la prevención, hacia la disminución de la incidencia y mortalidad del cáncer cervicouterino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar, por tu excelente conferencia. Yo creo que has abarcado ampliamente todos los tópicos y hoy tenemos algunas preguntas que responder. Vamos a ver
primeramente, hay una pregunta que dice, ¿a qué edad se debe vacunar una mujer contra el papiloma humano? Bien, excelente pregunta. La estrategia de tamizaje indica que desde las niñas de 9 años se puede comenzar la vacunación y está establecida su seguridad hasta los 45 años de edad. Hay que tomar en cuenta que mientras mayor la edad, menor la reacción inmunitaria. Es decir, que en las niñas la vacunación es mucho más efectiva que en las adultas. De tal manera que, y de paso, vale la pena especificar que la dosis establecida para vacunación en las niñas de entre 9 a 14 años es de 2 dosis, con el esquema 0-6, una al inicio y la otra 6 meses más tarde. Y para las adolescentes y mujeres sobre los 15 años de edad, el esquema es de 3 dosis, por la menor reacción inmunitaria. En un esquema de 0-2-6, hoy 2 meses, 6 meses desde la primera. Eso es lo que podemos, pues, está establecido hasta ahora y está controlado y comprobado que tiene una respuesta adecuada. Y en este contexto, ¿se pueden vacunar las mujeres que ya han tenido alguna lesión premaligna de bajo o de alto grado? Bien, esa pregunta es muy, muy interesante. La mejor estrategia de vacunación se da en las niñas y adolescentes que aún no han iniciado su vida sexual. Sin embargo, si una persona ya ha iniciado su vida sexual, la vacuna le va a proteger. Tomemos en cuenta que hoy disponemos al menos de una vacuna tetravalente casi en todos los países y la vacuna nonavalente. Ecuador es un país privilegiado, no todos los países de Latinoamérica lo disponen, en donde además de las cepas 16 y 18, también tenemos 5 cepas más y las 6 y 11 que son de bajo grado para que previenen los condilomas vulvares. Entonces, si una persona ya tiene una o más parejas, si una persona ya ha tenido una lesión premaligna de bajo grado, de alto grado, también la vacuna le va a ser beneficiosa. Y le va a ser beneficiosa porque le va a evitar las recidivas. Recordemos que el tratamiento de las lesiones de alto grado no elimina el virus, elimina la lesión. Por tanto, el virus permanece y la probabilidad de recurrencia o de recidiva siempre va a estar presente. Y los estudios muestran que aquellas personas tratadas por una lesión premaligna y que han sido vacunadas tienen menos recidivas que aquellas que han sido tratadas y no han sido vacunadas. Es más, los últimos trabajos muestran la estrategia de tratamiento de las lesiones de alto grado y la vacuna en el mismo momento para aquellas mujeres que no han sido vacunadas. Entonces, definitivamente, sí es de utilidad la vacuna, aún en mujeres con lesiones premalignas y cáncer inclusive. Correcto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta con respecto a la vacuna. Dice, ¿la vacuna tiene que ser exclusivamente para la mujer? Hay estudios que dicen que el hombre también debería ser vacunado. De hecho, mi estimada Tania, los estudios muestran que la vacuna, aquí tenemos que, es una cuestión de semántica, una cuestión de vocabulario. La vacuna contra el HPV se lanzó con bombos y platillos como una vacuna para cáncer de cuello uterino. Pero no es una vacuna para el cáncer de cuello uterino. Y por eso se dijo inicialmente que ¿para qué vamos a vacunar a los hombres de una vacuna contra el cáncer de cuello uterino? Lo cierto es que la vacuna es para el virus de papiloma. Y el virus de papiloma se puede contagiar tanto el varón cuanto la mujer. Por tanto, la vacuna también beneficia al varón. La vacuna en el varón está establecida entre los 9 y los 25 años, a diferencia de la mujer, que su seguridad está establecida entre los 9 y los 45 años. Así es, muy bien. Nos preguntan cuáles son los síntomas principales de un cáncer de cérvix. Bueno, la idea de la prevención es evitar que una persona llegue a tener cáncer de cérvix, por supuesto. Y entonces, ¿cómo vamos a detectar a esa paciente? Mediante el tamizaje. Pero si una paciente no ha sido tamizada y no hemos logrado encontrar esta patología
en sus inicios, en sus etapas iniciales. Fíjense que el cáncer de cuello uterino es un cáncer lento, no es un cáncer que se produce de la noche a la mañana, demora alrededor de 15 años en desarrollar una lesión maligna. Entonces, una persona que ha llegado a tener cáncer realmente es una persona que no ha sido cuidada por el sistema de salud. En este tipo de personas, los principales síntomas pueden ser sangrado posmenopáusico, por ejemplo, en aquellas pacientes que ya han dejado de menstruar, sangrado al contacto en las relaciones sexuales, mal olor genital, y por supuesto, cuando hacemos el examen, seguramente ya en estos casos vemos signos evidentes, estos cuellos uterinos con características cerebroides, sangrantes, incremento de la vascularización superficial, etc. La idea, repito, es encontrar a las pacientes en el tamizaje. Cuando una paciente tiene un test de HPV positivo, esta paciente tiene que seguir el algoritmo, ¿cierto? Para lograr ver cómo está su citología. Y si tiene que ir a colposcopía, pues irá a colposcopía. Y seguramente ahí detectaremos lo que colposcópicamente denominamos las lesiones, los signos mayores. Una colposcopía grado 2 con signos de mayores, qué sé yo, un epitelio acetoblanco grueso, un mosaico irregular, grueso, de calles engrosadas, un puntillado grueso, signos que ya conocemos, una alteración de la vascularización, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo en qué momento, en qué etapa a la mujer le vamos a encontrar, los signos pueden ser diferentes y los síntomas diferentes. Vale la pena recalcar que en las etapas iniciales el cáncer cervical generalmente no da síntomas. Solo el tamizaje lo puede encontrar. Si la paciente presentó síntomas, ya posiblemente estamos un poco tarde. Así es, mi querido Edgar. Hay otra pregunta que dice, excelente charla, doctor Rivera. Quisiera preguntar cómo se puede detectar la presencia del virus del papiloma humano en orofaringe. ¿Cómo se debe hacer la toma de la muestra? Bueno, nosotros como ginecólogos realmente no realizamos ese tipo de tamizaje. Lo que sí establecemos es el factor de riesgo, ¿no es cierto? Y hay que tomar en cuenta que aquí vale la pena comentar el sexo oral. A través del sexo oral es posible que el virus de papiloma llegue hasta orofaringe. La transmisión vertical es otra forma de que puede llegar también a orofaringe, la transmisión de madre a hijo, en donde inicialmente no desarrolla lesión, pero en la niñez, en la adolescencia o inclusive en edad adulta puede desarrollar lesión. Entonces tenemos que ver un poco el factor de riesgo y algún tipo de sintomatología que presente la paciente, caso en el cual la paciente va a pasar a otra especialidad, va a ser valorada por otorrinolaringología, en donde un examen laringoscopio pueden encontrar lesiones, realizar biopsias, etcétera, para poder tener un diagnóstico. En resumen, esta paciente debe ser remitida a la especialidad correspondiente. Correcto, Edgar. Otra pregunta nos dice, las vacunas existentes son las tetravalentes. ¿Qué pasa con las otras cepas de alto riesgo? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, dice, las vacunas existentes son las tetravalentes. ¿Qué pasan con las otras cepas de alto riesgo? Ah, correcto. En efecto, la vacuna que más comúnmente se encuentra es la tetravalente. Nos va a proteger contra 6, 11 en cuanto a verrugas y contra 16, 18 para cáncer cervical. Pero ahí está el tema. La persona vacunada no se excluye de realizar tamizaje, porque por supuesto puede ser contagiada de los otros 12 subtipos que son también de alto riesgo, que pueden producir también cáncer cervical, ¿ya? Y la vacuna no le va a proteger. Existe protección cruzada a uno u otro, pero realmente no es tan efectiva como para 16 y 18. Entonces, la norma es que las pacientes vacunadas siguen el mismo esquema de tamizaje que las pacientes no vacunadas. No porque estoy vacunada, ya no necesito hacerme la prueba de HPV. No porque estoy vacunada, ya no me voy a hacer citología. El tamizaje es igual para las pacientes vacunadas y las no vacunadas. Perfecto. Dice, ¿la vacuna del Ministerio de Salud tiene las mismas cepas que tiene Gardasil? El problema es que la vacuna que adquirió el Ministerio de Salud inicialmente fue una vacuna bivalente.
Es decir, la vacuna protege contra las cepas 16 y 18. Posteriormente, se valoró también el hecho de que la presencia de verrugas genitales es una patología importante y frecuente en la mujer. Y por eso se está trabajando con la tetravalente. Y luego también se valoró que hay otros subtipos comunes en ciertas poblaciones y ahora tenemos la nonavalente. Pero hasta donde yo conozco, el esquema de vacunación del ministerio no está por ahora, me parece que está en stand-by, porque no he sabido que hayan adquirido ya la tetravalente o hayan cambiado. Estamos de lo que se vacunó hace algunos años, creo que no se ha vuelto a hacerlo. O sea, al momento no existe ningún plan específico de vacunación para las mujeres con respecto al Para las HPV. niñas, hasta donde yo conozco, no, al momento. Ok. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿los dispositivos intrauterinos o las píldoras anticonceptivas pueden producir cáncer de cervix? Bueno, producir cáncer de cervix, no. Pero puede posiblemente incrementar el riesgo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Vamos a hablar de anticonceptivos orales. Hay algunos trabajos que muestran que el uso de anticonceptivos orales a largo plazo, más de 5 años, han incrementado el riesgo en esta población de cáncer cérvico-uterino. Ahora, esta aseveración está siendo bien discutida por otros trabajos en donde han ido un poquito más allá y han descubierto que, o han analizado, más bien dicho, que aquellas pacientes que utilizan métodos anticonceptivos también tienen prácticas sexuales diferentes a aquellas pacientes que no las usan. Y pudiera deberse este incremento en el riesgo más bien a las prácticas sexuales diferentes que al mismo uso de anticonceptivo. De todas maneras, todavía esto no tiene una respuesta concreta. ¿Qué pasa con el dispositivo intrauterino? Al parecer, el virus del papiloma humano tiene que entrar por algún sitio, necesita una puerta de entrada. Y puede ser que la inflamación que produce los hilos de DIU en la zona de transformación por donde el virus ingresa, predisponga a las personas que usan dispositivo intrauterino a un mayor riesgo de ingreso del virus de papiloma hasta la membrana basal, etcétera, etcétera, y a la final, pues, mayor riesgo de desarrollo de cáncer cervicouterino. Pero directamente, ninguno de los dos. ¿Cómo se transmite el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual. Definitivamente, no hay mucha vuelta que darle, es un virus de transmisión sexual. Ahora, vamos a la paciente que se sienta frente a nosotros y que tú le das un diagnóstico que tiene virus del papiloma. Lo primero que piensa es, mi pareja me traicionó, mi pareja está con otra persona y me transmitió. Y eso tampoco es cierto, porque el virus puede tardar meses o años y muchos años en manifestarse y dar una lesión. Es decir, que el virus que nuestra paciente lo tiene hoy pudo haber dado esta lesión después de haberse contagiado hace 1, 2, 5, 10, 15 años. Pero el virus se manifiesta en un momento en que las defensas del huésped disminuyen. Directamente, la lesión está relacionada a la agresividad del virus y a la capacidad de defensa del huésped. Entonces debemos ser muy cautos en la información que demos a nuestra paciente a este respecto. No podemos ser nosotros como profesionales generadores de problemas de pareja. Así es. Sí, eso es un tema bastante frecuente, ¿no? Muy delicado. Muy bien, vale la pena aclarar. Otra pregunta, lo que hemos contado de esa manera. Si un paciente se ha vacunado, bueno, tú ya lo dijiste, que si un paciente se ha vacunado debe mantenerse todavía en el tamizaje. ¿A qué llaman cotest? Bien, entramos ya en el tema de tamizaje, ¿no es cierto? El tamizaje, como les había comentado, está establecido hoy en día que necesitamos una prueba de mayor sensibilidad y que nos permita establecer un tiempo mayor entre una y otro tamizaje.
Por eso, la recomendación, según los últimos estudios, está hacia que la prueba de tamizaje primaria debe ser la prueba de HPV. Y aquí vale la pena tomar en cuenta que hasta ahora realmente se ha venido utilizando como prueba de tamizaje primaria a la citología. Pero la citología tiene sus problemas, tiene una baja sensibilidad, es operador dependiente, es decir, que una misma prueba puede ser interpretada de diferente forma por diferentes patólogos. Eso se ha demostrado hasta la saciedad. Entonces, queremos establecer como prueba primaria al test de HPV. Esa es una forma de tamizar, solamente con prueba de HPV. Pero también se establece lo que se denomina el cotest. Y parece ser que el cotest en determinados momentos presenta mucha utilidad. El cotest es utilizar dos pruebas, tanto la citología cuanto la prueba de HPV. Pero ¿cómo utilizarla? Ahí está el tema. Debemos estar bien claros en lo que significa tamizaje, triaje y diagnóstico. La prueba de tamizaje es lo que consideramos la prueba primaria, que es la prueba de HPV. Entonces, toda paciente que tiene una prueba de HPV positiva, vamos a la prueba de triaje. Ahí hablamos ya de cotest, vamos a hacer dos pruebas. Pero no vamos a hacer citología entonces a todas las pacientes, solo aquellas que en el primer tamiz dieron positivo. Ejemplo entonces, tenemos una paciente que tiene una prueba negativa para test de HPV, una citología negativa, ya tenemos un cotest. Las dos pruebas negativas significan que la paciente puede ser realizada de seguimiento a 5 años. Pero si tenemos una prueba, una citología positiva, un ASCOS, en una paciente que tiene un test de HPV, que tuvo un test de HPV negativo, entonces el cotest nos dice que esta paciente debe ser seguida a 3 años. Vamos viceversa. Si el test de HPV es positivo y a esta paciente le realizamos la citología y la citología sale negativa, como el test de HPV da mayor riesgo, esta paciente debe ser seguida a 1 año. En todo este esquema estamos utilizando cotest, ¿no? Y por último, la paciente que tuvo un HPV positivo, le hacemos el triaje y tiene una citología positiva, un ASCOS, por ejemplo, esta paciente pasa a colposcopía. Entonces, según el cotest, establecemos diferentes tipos de manejo. Ahora incluso se habla de que se debe manejar según el riesgo. Entonces, si decíamos antes que estas pacientes no le estamos tomando en cuenta los antecedentes, pues hoy sí se menciona que debe ser tomado el antecedente en cuenta para establecer el riesgo y según el riesgo, el tratamiento. Entonces veamos la paciente que tenía un test de HPV positivo y una citología negativa. ¿Qué dijimos nosotros? Que le vamos a seguir a 3 años. Pero esta paciente tiene un antecedente de un test de HPV positivo en un tamizaje anterior. Esta paciente pasa a colposcopía. Entonces establecemos cotest más valoración del riesgo según el antecedente de la paciente. Y así se van a ir tornando una serie de escenarios que no los vamos a aprender de memoria, que vamos a necesitar una guía, un algoritmo para tenerlo a la mano en el consultorio y saber cómo actuar en cada paciente. Solo con citología, solo con cotest hay más de 10 escenarios. Entonces, esto es un poco la manera de graficar lo que significa el cotest. Muy bien, muy claro. ¿Qué tanto acceso pueden tener en general la población en el uso de la prueba del HPV? ¿Está bastante difundido? ¿Está limitado por costos posiblemente? Bien. Se necesita una política de salud pública para incrementar el test de HPV a todo nivel y desde ese punto de vista poder llegar a la mayoría de la población. Y solo aquellas pacientes que no tienen acceso
pero que viven en la ciudad, que tienen un seguro privado, puedan acceder entonces al sector privado a esta prueba. ¿Por qué? Porque en el sector privado, hoy por hoy, el costo de la prueba es sumamente elevado, ¿sí? Un test de HPV está 90, 120, 150 dólares. Una persona que gana un sueldo básico no puede realizarse una prueba de estas. Entonces, pero vale la pena decir que no estamos tan mal. El Hospital Carlos Andrade Marín, de la Seguridad Social, ya tiene alrededor de 10 años la prueba de HPV y ha realizado ya más de 100,000 pruebas. Y bueno, yo te comentaba al inicio, también estoy de alguna manera relacionado con la Seguridad Social y yo veo que llegan hasta la colposcopía las pacientes según esquemas de tamizaje con prueba de HPV. Es decir, ya hay un sector de la población que, aunque pequeño, ya se está realizando la prueba de HPV como tamizaje primario. Y hace pocos meses del año anterior, el Hospital Eugenio Espejo también ya dispone de la máquina para la test HPV. Esperemos que estas políticas públicas de salud continúen en pro de llegar pues a la gran mayoría de gente con esta importante prueba de tamizaje que va a ser seguramente de mucha utilidad para la disminución de la incidencia y mortalidad del cáncer cervicuterino en nuestro país. Sin duda que es así. Edgar, yo creo que hemos abarcado muchos tópicos, ha sido una hora bastante productiva. No me queda más que agradecerte. No sé si quieres concluir con algo, algún mensaje que quieras dar. Bueno, simplemente el mensaje para todos y cada uno de nosotros que había comentado al final de la charla, esto no podemos evadirlo, es nuestra responsabilidad. Comencemos a trabajar, comencemos a concientizar a la población, concientizar a los colegas, concientizar a donde podamos llegar. Y ojalá que alguien esté también inmiscuido en el sector público y pueda llegar con las inquietudes, porque esto está escrito, todos los trabajos lo dicen, no hay vueltas que darle. Tenemos que migrar, tenemos que ir hacia un tamizaje adecuado, tenemos que establecer toda la estrategia, tenemos que tratar de cumplir esta estrategia 90-70-90 que la Organización Mundial de la Salud propone a los países y no quedarnos atrás. Porque lamentable sería que muchos de los países latinoamericanos, por ejemplo, adopten la estrategia, sigan, mejoren y nosotros nos quedemos. Tenemos que ir a la par de la ciencia, a la par del conocimiento y a la par de nuestra hermosa profesión, la medicina. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Y es así, recordar que el cáncer de cervix es prevenible y que nosotros tenemos ahora un reto muy importante que cumplir con nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por su presencia esta noche y por su tiempo. Edgar, nuevamente, mil gracias. Una buena noche. Gracias, Tania. Y muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología por la invitación. Gracias, Edgar. Buenas noches.